Bienvenidos a un nuevo vídeo en este su canal favorito. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, pero no de cualquier forma. Vamos a hablar de un tema que ha hecho temblar las redes sociales y los corazones de todos los fans, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero tranquilos, no se preocupen, vamos a ir más allá de los chismes y los rumores. Vamos a analizar cómo esta pareja, tanto en la ficción como en la vida real, ha impactado y generado una verdadera locura entre los seguidores de las producciones otomanas. Si eres de los que no se pierde una serie turca y te encanta el drama, el romance y las sorpresas, este es tu vídeo. Así que preparen las palomitas, acomódense en sus sofás y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Empecemos. Y bien, empecemos por el principio. ¿De dónde viene toda esta pasión, este fervor por Kerem Bürsin y Hande Erçel? La respuesta, como muchos saben, se encuentra en una serie que marcó un antes y un después en el panorama de las telenovelas turcas, Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta como la conocimos en muchos lugares de Latinoamérica. Una comedia romántica que a simple vista, parecía otra historia más de esas que nos encantan, pero que poco a poco fue escalando posiciones hasta convertirse en un fenómeno global. Esta serie, protagonizada por Hande Erçel en el papel de Eda YLDZ, una joven y talentosa florista, y Kerem Bürsin interpretando a Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, nos presentó una trama llena de malentendidos, de sentimientos encontrados y, por supuesto, de mucho, mucho amor. La química entre Hande y Kerem era tan palpable que traspasaba la pantalla. Cada mirada, cada sonrisa, cada escena que compartían, hacía que los espectadores nos quedáramos sin aliento. Pero la magia no se limitó a la ficción. Los rumores de un romance entre los protagonistas comenzaron a circular con más fuerza que nunca. Y la verdad, para muchos de nosotros, era más que evidente. La manera en que se miraban fuera de las cámaras, las fotos que compartían en redes sociales, los vídeos de los fans en los que se les veía cómplices y cariñosos. Todo apuntaba a que el amor había traspasado la ficción y se había hecho realidad. La pareja se convirtió en un auténtico huracán mediático, acaparando portadas de revistas y generando titulares que se traducían a múltiples idiomas. Su historia, tanto en la pantalla como fuera de ella, se convirtió en una especie de cuento de hadas moderno que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Sen Kalkapm es una de esas series que logran atrapar al espectador desde el primer episodio. La trama, a pesar de ser una comedia romántica, tiene muchos matices. No es solo la típica historia de chico conoce chica y viven felices para siempre. Hay una construcción muy interesante de los personajes. Eda es una mujer fuerte, independiente y con un gran corazón, pero también tiene sus inseguridades y sus miedos. Serkan, por otro lado, es un hombre obsesionado con el trabajo, con un pasado que lo atormenta y que poco a poco, gracias a Eda, empieza a abrirse al amor. La serie maneja de forma muy hábil la tensión romántica, esos momentos en que quieres que se besen, pero a la vez sabes que aún no es el momento adecuado. Y cuando finalmente sucede, la emoción es indescriptible. El desarrollo de su relación es un viaje emocional lleno de altibajos, de momentos dulces y otros agridulces, pero siempre manteniendo una tensión que mantiene al espectador enganchado a la pantalla. Además del romance principal, la serie también explora temas como la amistad, la familia, la ambición y la superación personal. Los personajes secundarios también son muy bien construidos y aportan mucho a la trama, haciendo que sea una experiencia muy enriquecedora. Las tramas secundarias enriquecen la historia principal, otorgándole una mayor profundidad y permitiendo que los espectadores se identifiquen con los distintos personajes y sus dilemas. Pero volviendo a Kerem y Hande, su química en pantalla era tan fuerte que los fanáticos comenzaron a shippearlos, como se dice en internet. A crear perfiles de fans con fotos y vídeos de ellos juntos. A analizar cada publicación, cada entrevista en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. La locura que desató esta pareja fue tal que cualquier noticia sobre ellos se convertía en tendencia mundial. Los hashtags con sus nombres se volvieron virales en cuestión de segundos, y cada gesto, cada mirada, era interpretada como una señal de su romance. Y cuando finalmente confirmaron su relación, el fandom explotó. Fue una fiesta virtual que celebraron fans de todas partes del mundo. La noticia se esparció como la pólvora y los fanáticos llenaron las redes sociales con mensajes de alegría y felicitaciones para la pareja.
Era como si su amor en la pantalla se hubiera hecho realidad, y todos estaban celebrando su propio cuento de hadas. La confirmación de su romance no solo consolidó su estatus como la pareja del momento, sino que también generó una ola de entusiasmo y apoyo por parte de sus seguidores. Cada publicación conjunta, cada aparición pública, era seguida y analizada al detalle por sus fans, quienes se sentían partícipes de su historia de amor. Pero claro, como en toda buena telenovela, la historia también tuvo su drama. Desafortunadamente, como suele pasar en la vida real, la relación entre Hande y Kerem no duró para siempre. La noticia de su ruptura dejó a muchos fans con el corazón roto. El fin de su romance fue un golpe duro para aquellos que habían soñado con su amor de cuento de hadas. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desilusión, y muchos fans se preguntaban qué había salido mal. Y aquí es donde entra la famosa confesión de Kerem Bürsin, que ha vuelto a desatar la locura. En una reciente entrevista, Kerem confesó que a pesar de la ruptura, guarda un gran cariño y respeto por Hande. Admitió que vivieron momentos muy felices juntos y que siempre la recordará con afecto. Esta declaración, que muchos interpretaron como un deseo de reconciliación, o simplemente como un signo de madurez, ha reavivado las esperanzas de muchos fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. La confesión de Kerem ha generado un nuevo debate en las redes sociales, con fans que interpretan sus palabras como una señal de que aún hay esperanza para su relación y otros que ven en ellas una muestra de madurez y respeto hacia su expareja. Y es que, la verdad, la magia que ellos crearon juntos es innegable y difícil de olvidar. La intensidad de su química en la pantalla y su romance en la vida real dejaron una huella imborrable en el corazón de sus seguidores, quienes siguen anhelando un reencuentro que parece cada vez más improbable. Este tipo de fenómeno, donde la línea entre la ficción y la realidad se difumina, es algo muy común en las series turcas. Y es que estas producciones tienen algo especial que conecta con el corazón del espectador. Sus historias, sus personajes, sus paisajes, su música, todo contribuye a crear una experiencia inmersiva que nos atrapa desde el primer momento. Las series turcas han sabido encontrar la fórmula perfecta para generar pasión y lealtad en el público. Sus tramas, a menudo basadas en conflictos familiares y pasiones prohibidas, logran conectar con las emociones más profundas de la audiencia. La combinación de paisajes exóticos, música envolvente y actuaciones intensas crea una atmósfera que atrapa al espectador y lo transporta a un mundo de ensueño y drama. Además, las series turcas suelen abordar temas universales como el amor, la pérdida, la ambición y la búsqueda de la felicidad, lo que las hace accesibles a una audiencia global. El tratamiento de estos temas, a menudo desde una perspectiva cultural diferente, aporta una riqueza y una profundidad que las hace especialmente atractivas para el público internacional. La estética cuidada, el vestuario elegante y la ambientación detallada añaden un atractivo visual que complementa las historias y eleva la calidad de la producción. Y ahora que hemos hablado de Senkalkam, me gustaría mencionar otras series turcas que también han generado un gran revuelo entre los fans. Por ejemplo, tenemos Erkencikus o Pájaro Madrugador, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Esta serie, también de comedia romántica, nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y Can, un fotógrafo aventurero. La química entre Demet y Can también fue muy comentada y muchos fans también fantasearon con un romance en la vida real. La serie tiene una trama muy divertida, con situaciones cómicas y románticas que hacen que sea muy fácil de ver. La química entre los protagonistas es innegable y la trama ligera y entretenida la convierte en una opción ideal para desconectar y disfrutar de un buen rato. Además, los paisajes de Estambul y las playas turcas le añaden un toque extra de encanto. La serie destaca por su belleza visual, con escenarios que invitan a soñar y una cinematografía que realza el atractivo de los protagonistas. Y otra serie que no podemos dejar de mencionar es Kara Sevda, o Amor Eterno, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Esta serie es un drama romántico con tintes de tragedia. Nos cuenta la historia de amor imposible entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que luchan contra los obstáculos que la vida les pone. Kara Sevda es una serie muy intensa, con actuaciones muy potentes y una banda sonora que te llega al alma. La serie es un ejemplo del nivel de calidad de las producciones turcas. Demuestra que no solo se trata de comedias románticas, también son capaces de abordar temas más profundos y complejos. La intensidad de las emociones y la trama llena de giros inesperados la convierten en una experiencia inolvidable para el espectador. Otra serie que ha causado mucho revuelo es Yargi,
que en español se conoce como Secretos de Familia, con Kaan Urgankolu y Pnar Deniz. Esta serie nos lleva por el intrincado mundo de la abogacía y el drama judicial. Ceylin es una abogada implacable y decidida, mientras que Ilgaz es un fiscal idealista y entregado a la justicia. Sus caminos se cruzan en un caso que cambiará sus vidas para siempre, una investigación criminal que pone a prueba sus convicciones y sentimientos. La trama es adictiva, llena de giros inesperados que mantienen al espectador pegado a la pantalla. Los personajes son complejos y bien desarrollados, y las actuaciones son impecables. Yargi es un ejemplo de cómo las series turcas también pueden sobresalir en géneros que no son exclusivamente el romance, demostrando su versatilidad y calidad. La serie destaca por su ritmo trepidante, su trama intrincada y sus personajes complejos y llenos de matices. Y si hablamos de drama de época, no podemos dejar de mencionar Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie histórica narra la vida de Ertuğrul Gazi, padre de Osman y fundador del Imperio Otomano. La serie es una producción ambiciosa, con una gran inversión en vestuario, escenarios y efectos especiales. La historia está llena de intriga, guerras, traiciones y heroísmo. La serie ha sido un gran éxito a nivel mundial, mostrando una cara diferente de la historia turca y acercando la cultura otomana a millones de espectadores. La serie destaca por su gran despliegue técnico, su ambientación detallada y sus escenas de acción espectaculares. Y es que el éxito de las series turcas no es casualidad. Hay una serie de factores que han contribuido a su popularidad. En primer lugar, la calidad de las producciones es muy alta. Las series turcas cuentan con guiones muy bien escritos, actores talentosos, directores creativos y una excelente cinematografía. La inversión en talento y producción se traduce en resultados de alta calidad que atraen a una audiencia exigente. En segundo lugar, las historias son muy universales. A pesar de estar ambientadas en Turquía, los temas que tratan son muy comunes a otras culturas: el amor, la familia, la amistad, la ambición, la traición, la justicia. La capacidad de conectar con las emociones universales es clave en el éxito global de las series turcas. En tercer lugar, las series turcas han sabido conectar con el corazón del espectador. Son historias que emocionan, que hacen reír, llorar y suspirar. Son historias que nos transportan a otro mundo, que nos hacen olvidar por un momento nuestros problemas cotidianos. La capacidad de generar una conexión emocional profunda con los personajes y las historias es un sello distintivo de las series turcas. Y por supuesto, no podemos olvidar el fenómeno fan que generan algunas parejas de actores, como es el caso de Kerem y Hande. Es innegable que las relaciones en pantalla, y las posibles relaciones fuera de ella, son un gran atractivo para el público, generando una gran pasión y lealtad. El poder de los shippeos es inmenso. La conexión que sentimos con esos personajes y con los actores que los interpretan es real, y nos hace involucrarnos de lleno en sus historias. Y bien, llegamos al final de este vídeo donde hemos explorado el impacto de Kerem Bürsin y Hande Erçel en el mundo de las series turcas, y cómo su relación, tanto en la ficción como en la vida real, ha generado una verdadera locura fan. Hemos visto que Senkal Kapm fue el punto de partida de esta pasión, y cómo la química entre los protagonistas traspasó la pantalla. También hemos mencionado otras series turcas que han sido muy exitosas, como Erkencikus Karasevda, Yargi y Dirilis, Ertuğrul, demostrando la diversidad y calidad de las producciones otomanas. Y finalmente hemos reflexionado sobre los factores que han contribuido al éxito de las series turcas en el mundo. Hemos analizado el fenómeno fan, la calidad de las producciones y la universalidad de los temas como elementos clave en su éxito. Espero que hayan disfrutado mucho de este vídeo y que les haya resultado interesante. Me gustaría saber su opinión en los comentarios. ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué opinan de la relación entre Kerem y Hande? Los leo con mucho gusto. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido que les guste. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también son fans de las series turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.